Bueno, pues vamos a continuar con la hoja de cálculo, ¿no? Vamos a añadirle un poquito más de funcionalidad. Mirad, partiendo del ejemplo que ya teníamos medio completo más o menos de vídeos anteriores, lo que teníamos era, bueno, pues simplemente una hoja de cálculo que nos servía para llevar las ventas más o menos que habíamos realizado de una determinada gama de productos que nuestra empresa pues produce o vende o simplemente distribuye. Y entonces, bueno, pues la manera de rellenar la tabla es simplemente poniendo aquí el producto que se debe corresponderse con algunos de los productos que efectivamente vende nuestra empresa. Claro, hemos establecido las opciones de validez de manera que cuando yo pincho en una de estas celdas, automáticamente pues, puedo seleccionar algunos de los productos que vendemos. Los productos que vendemos son los que aparecen en esta tabla de aquí. Claro, el tema sería el siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los precios no son negociables? Es decir, tal y como está hecho esto, pues yo puedo decir, oye, pues mira, resulta que yo estoy vendiendo, por decir algo, ¿no? Drones. Y resulta que yo vendo cada dron a, por decir algo, ¿no? Pues 150 euros y he vendido 10 unidades de cada dron. Claro, si lo que estoy vendiendo son 150 perdón, 10 unidades a 150, pues su total serían 1.500 euros y la comisión pues sería 750. Este dato que aparece por aquí, así, ¿vale? Vale. Y entonces efectivamente, y esto que aparece por aquí, este 66, vale, ahora sí. Entonces, lo que tenemos son simplemente que, bueno, que a lo mejor para un cliente lo puedo vender a 150, mientras que a lo mejor a otro cliente lo puedo vender a 135 euros la unidad, porque a lo mejor pues me está vendiendo o me está comprando 50 unidades, ¿no? Pero supongamos que no fuera así, supongamos que el precio de cada unidad fuera fijo. Si el precio de cada unidad es fijo, por lo tanto no varía, bueno, pues ¿qué sentido tiene que yo pueda modificarlo? Todo lo que puede pasar es que me equivoque. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que efectivamente el precio que tiene cada dron son 150 euros. Si este 150 euros, que es la, lo que vale el dron, si yo me equivoco y, por ejemplo, en vez de 150 pongo 125, pues resulta que los datos que están apareciendo aquí son datos que son falsos, son datos que son incorrectos y por lo tanto la suma que se me está realizando o el resto de las operaciones también es incorrecto. Por ejemplo, si yo resulta que he vendido drones durante este mes, yo he vendido varios drones, por ejemplo, varias partidas de drones, y en este caso, bueno, pues vendí 10 más porque me lo pidieron, ¿no? O al principio vendí 10 y luego me encargaron 50 más. ¿Qué pasa si al principio yo me equivoco y en vez de poner 125 pongo, por ejemplo, pues 130? Bueno, pues el resultado efectivamente es erróneo. ¿Cómo podríamos evitar ese fallo? Pues podríamos evitar ese fallo haciendo que el precio de la unidad se rellene automáticamente en cuanto yo selecciono un producto de la lista de los productos disponibles. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues podríamos tener, igual que aquí tengo los productos que están disponibles, yo podría añadir una nueva columna donde aparezca el precio del producto, por ejemplo, ¿no? Botón derecho, formato de celda, le doy aquí alineación y voy a decir que lo ajuste automáticamente. Y este sea el precio del producto. Lo que voy a hacer es simplemente voy a rellenar con el mismo formato, ya lo tendría por aquí, y le voy a decir que esto va a ser, claro, si estamos hablando de precio, esto va a ser en moneda. Y entonces le digo, por ejemplo, bueno, pues que nosotros vendemos los radares a, yo qué sé, 75 euros, las motocicletas las estamos vendiendo, por decir algo, ¿no? A 6.250, los ratones los vendemos a 35, los teclados pues los vamos a vender a, yo qué sé, 45 euros, los drones pues 150 euros y las regletas, por ejemplo, pues vamos, son regletas que se conectan a internet o cualquier cosa, pues las vendemos, por ejemplo, a 35 euros, ¿no? Estos son los precios que tienen nuestros productos, los precios a los que nosotros los estamos vendiendo. Claro, yo lo que quiero ahora es que cuando seleccione aquí
en el momento en el que yo aquí seleccione algún producto, por ejemplo, yo pongo aquí motocicletas, automáticamente en esta parte de por aquí me rellene el precio que le corresponde. Si esta parte de repente ya no la tiene que rellenar el usuario, bueno, pues podríamos quitar las opciones de validez. ¿Cómo podríamos quitarlas? Mirad, datos validez y le digo, oye, pues criterio, resulta que esto sin problema permite ahora todos los valores. Y aquí no hay problema ninguno. Con eso simplemente lo que estamos haciendo es quitar las opciones de validez. No estamos diciendo ya, oye, tiene que ser este dato concreto o este tipo de datos los que son válidos. Sino que ahora cualquier valor es perfectamente válido. Eso es lo primero. Lo segundo, si el usuario ya no lo va a tener que escribir, bueno, lo que puedo hacer es simplemente indicar con un código de colores, por ejemplo, este de por aquí, indicando, oye, pues aquí tú no tienes que escribir. Tú tendrás que rellenar el producto y el número de unidades del producto. Siendo un poco cuidadosos con el diseño, si esto lo hubiéramos tenido en cuenta desde el principio, fijaos que el usuario va a tener que escribir o va a tener que rellenar la primera columna y la tercera. Probablemente no pasa nada si yo intercambio la del precio unitario y el número de unidades. Si la intercambio, lo que hago es que todas las columnas que el usuario tenga que rellenar van a estar a la izquierda y todas las columnas que el usuario no tenga que rellenar, que se autorrellenan, estarían a la derecha. Pero bueno, lo vamos a dejar así para no tampoco complicarlo más de lo estrictamente necesario. En cualquier caso, ¿cómo consigo que cuando yo rellene aquí o elija aquí un valor determinado, bueno, pues me aparezca este valor de por aquí? Es decir, que cuando yo pongo aquí que son motocicletas, en precio unitario ponga que cada motocicleta son 6.250 euros. ¿Cómo consigo eso? Bueno, pues evidentemente es un valor que se tiene que autocalcular, es algo que debe ser perfectamente realizable por un ordenador, porque estamos hablando al fin y al cabo de, oye, motocicletas, búscamela por aquí, y cuando encuentre motocicleta, la columna que está a la derecha es la que contiene el precio. Bueno, pues para realizar eso vamos a utilizar una función que se llama buscar v. Bueno, vengo por aquí, y yo lo que quiero es que aquí, bueno, mira, voy a cerrarlo, voy a dejarlo sin nada. Y yo lo que quiero que aquí me aparezca el precio que le corresponde al producto que tengo a la izquierda. Evidentemente tengo que utilizar primero una fórmula, es decir, esto es un campo autocalculado, un igual lo que sea. Y lo que voy a hacer es simplemente indicarles que voy a utilizar una función. ¿Qué función? Le doy aquí al asistente de funciones y aquí le puedo dar a buscar v. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es lo que hace buscar v? Bueno, pues lo que hace básicamente es, yo le indico qué es lo que quiero buscar, que sería aquí, donde pone aquí criterio de búsqueda, dónde lo quiero buscar, en índice le indico la columna que contiene el resultado que yo estoy buscando. Y esto de búsqueda de intervalos ordenados es simplemente si el listado donde aparecen los datos está ordenado o no. Es un pelín más complicado que eso. Pero bueno, en principio quedémonos con la idea que lo que va a hacer es, le voy a dar un rango, una tabla donde haya un conjunto de datos. Va a ir buscando en la primera columna, siempre buscar v busca en la primera columna y entonces se va a poner a buscar el dato que interese. Una vez que encuentre el dato que le interese, yo le tengo que indicar de la matriz que yo le he dado donde están los datos, bueno, pues en esa fila, en qué columna de esa fila es donde se encuentra el dato que tiene que devolver. Y de nuevo, esta es una de esas cosas que se explica mejor pues haciéndolo, ¿vale? Veámoslo. Entonces, bueno, pues yo lo que quiero aquí efectivamente es que se ejecute la función buscar v. Bien, primera cosa, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Pues lo que yo quiero buscar es el producto que aparece en esta fila. Punto y coma. Y así separo un parámetro del siguiente. Le doy unos cuantos de espacios para que se vea un poquito mejor. La segunda cosa, que es lo que me está pidiendo por aquí, el segundo parámetro,
que tengo que indicarle es la matriz, en la tabla donde yo quiero buscar los datos. Bueno, pues yo quiero buscar los datos en esta tabla de por aquí. Fijaos que selecciono las dos columnas, tanto en la columna de los productos como en la columna siguiente, la del precio de los productos. Es decir, si yo en la celda esta yo pongo motocicleta, lo que va a hacer es en la primera columna va a buscar motocicleta. Y ahora una vez que encuentre la palabra motocicleta o el valor motocicleta, lo que va a hacer es me va a devolver la columna que yo le indique. Si yo le digo, por ejemplo, que me devuelva la primera columna, me va a devolver precisamente motocicleta, el valor que he encontrado. Pero yo quiero el precio, que está en la segunda columna. Si tuvieras más columnas, le puedes decir, oye, pues devuélveme de motocicleta el valor que tiene asociado a la tercera columna, o en la cuarta, o en la quinta, o en la décima, que podría ser a lo mejor, pues yo qué sé, el número de vatios que consume, o si requiere, funciona batería o no funciona batería, ¿no? Esos serían los valores mínimos que esto necesita. Pero hay un cuarto parámetro que realmente es muy interesante que lo añadamos siempre. Mirad, si no añadimos nada más, sino solamente añadimos esto, es decir, lo terminamos aquí, lo que estaríamos indicando es que la fila, la columna que contiene los valores donde vamos a buscar, le estaríamos indicando que está ordenado alfabéticamente o numéricamente, pero que están ordenados de menor a mayor. Y eso está muy bien si efectivamente no tengo ningún dato que falta y no tengo ningún tipo de problemas en cuanto a la ordenación. Eso va a hacer que la búsqueda sea más rápida. Pero normalmente no es así y además eso tiene algún problema como que devuelve algún dato que a lo mejor no nos interesa. Eso es cuestión de verlo con algún ejemplo. Pero en cualquier caso, normalmente lo que se suele hacer es añadir un 0 o bien la palabra falso directamente y eso indica que los datos no están ordenados. Si nos fijamos en mi ejemplo, radares, motocicletas, ratones, teclados, drones y regletas, los datos no están ordenados, ¿vale? Así que tengo que indicar que efectivamente los datos no están ordenados. Eso lo indico con la palabra, con el valor falso, porque esto es un valor, no es una palabra. Si fuera una palabra estaría entre comillas dobles. Y con eso sería suficiente. ¿Qué es lo que me está indicando aquí con ese ND? Lo que me está indicando en realidad es que no se ha encontrado el valor que está a la izquierda, ¿vale? Porque aquí a la izquierda realmente no hay ningún valor. Sin embargo, si yo vengo por aquí y le digo, oye, pues mira, resulta que lo que yo quería era drones. Fijaos cómo automáticamente sí que ha encontrado el precio de los drones y por lo tanto yo digo, oye, pues son 45 el número de drones que me están vendiendo. Y ya sería cuestión de simplemente coger esta fórmula que hemos puesto por aquí y ponerla en todas partes. Claro, ¿por qué me salen tantos ND? Me salen tantos ND porque está intentando buscar el valor de la izquierda que no aparece en la derecha. Pero si dejamos aparte eso, pues veamos cómo funciona correctamente. Quiero decir, si yo vengo por aquí y digo, pues mira, estos son teclados y efectivamente cada teclado vale 45 euros. Bueno, pues serían 12 unidades de teclado, que serían 540 euros el subtotal. Y aquí quiero, bueno, pues seleccionar, por ejemplo, ratones, pues son 35 euros y efectivamente los ratones cuestan 35 euros y estoy vendiendo 5 ratones, ¿de acuerdo? Y así es como funciona la función buscar v. Simplemente lo que me permite es, dado un criterio de búsqueda, que sería lo que está a la izquierda, dado una matriz donde yo quiero que busque, que sería en este caso esta tabla de por aquí, le indico una vez que encuentre el valor qué columnas quiero que me devuelvas y simplemente con el 0 si está ordenado o no. Vamos a ver algún ejemplo más para que esto se entienda mejor. Por ejemplo, lo que voy a hacer es voy a añadir una nueva hoja dentro del documento y por ejemplo supongamos que esto es un almacén de harina, algo muy sencillo realmente, ¿no? Un almacén de harina, bien. Bueno, pues voy a poner esto un poquito más grande y empiezo a rellenar aquí, ¿no? Bueno, pues voy a poner algunas columnas, por ejemplo, que sea de este color.
y el tipo de letra que sea, por ejemplo, en blanco. Entonces vamos a añadirle un identificador, vamos a simplemente si la operación es de ingresar o sacar sacos de harina, por ejemplo, esto sería el número de sacos y, por ejemplo, la fecha en la que se realizó la operación. Algo sencillo, ¿vale? No especialmente complejo. Voy a quitar la cuadrícula y lo que voy a hacer es le voy a añadir una cuadrícula aquí. Efectivamente, ¿vale? Entonces, supongamos que estos son los datos que estamos nosotros rellenando. Bueno, como esto estamos en un vídeo, la magia del vídeo lo relleno y ahora vengo un segundo. Y ya lo tendríamos. Simplemente lo que tengo es un almacén de harina muy sencillito donde cada día se hace alguna operación, o bien se ingresan sacos de harina o bien se extraen sacos de harina. Simplemente cada operación, bueno, pues tiene un identificador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 27, ¿no? Y podríamos tener tantos como fuera necesario. Las operaciones que se pueden hacer en un almacén pues son ingresar sacos o sacar sacos. Si ingreso saco, bueno, pues aparece aquí con un número en positivo. Si extraigo algún tipo de saco, bueno, pues aparecen con un número negativo, menos 10. Y ya está, simplemente la fecha en la que aparece. Bueno, ¿de qué manera podríamos utilizar la función buscar v para darnos algo de información? Bueno, pues podríamos hacer algo así, por ejemplo, ¿no? Ya venís por aquí y le voy a decir, oye, dado este ID, el que sea, ¿no? Que aquí aparezca, yo puedo decir, oye, mira, por simplicidad, ¿no? Si yo pongo aquí el ID de la operación, que sea el 5, pues que me diga si fue de ingresar o fue de sacar. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues esto lo que haríamos sería aquí, utilizaría la función buscarv, indicándole, oye, yo quiero que busques el valor 5, que es el ID que yo estoy buscando. ¿Dónde quiero buscarlo? Quiero buscarlo en esta tabla de datos y selecciono toda la tabla de datos completa. Y ahora le diría, oye, pues si me interesa si es de la operación solamente, si es de ingresar o de sacar, pues le digo, oye, pues de todo lo que yo he seleccionado, lo que me interesa solamente es la segunda columna. Y ahora podría decirle, oye, ¿los datos están ordenados o no están ordenados? Bueno, pues en este caso, la primera columna, que es en la que está buscando, sí que están ordenados y por lo tanto yo puedo decirle que, mira, los datos están ordenados. Y efectivamente, cuando yo selecciono aquí el valor 5, pues me dice que la operación que se hizo en con ese identificador fue una operación de de sacar sacos de harina. Sin embargo, si le pongo, por ejemplo, el 10 y pongo aquí 10, me dice que fue de ingresar sacos de harina. ¿De acuerdo? Y de esa manera, bueno, pues yo podría incluso copiar el formato condicional que está por aquí y de nuevo automáticamente me indicaría si la operación es de ingresar o de sacar. Bueno, pues esta es una operación de buscar. Ahora vamos a suponer que además de que me aparezca si es de sacar o de ingresar, que simplemente me aparezca también, además, el número de sacos que se sacaron o se ingresaron, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? La fórmula sería muy similar. La fórmula sería terriblemente similar. Simplemente la voy a pegar aquí y le digo, oye, ¿qué es lo que quiero buscar? Pues efectivamente quiero buscar el valor que me interesa buscar sería el C21, es decir, el ID en esta matriz de datos. Cuando encuentre, por ejemplo en este caso, cuando encuentre el ID4, me interesa la columna, esta sería la primera, la segunda, si quiero saber el número de sacos, me tiene que dar la tercera. Y efectivamente, pues veo que en la operación 4 se sacaron 60 sacos de harina. Sin embargo, si yo le digo, oye, la operación no fue la 4, me interesa que sea pues la 11, por ejemplo, y me dice que se ingresaron 50 sacos de harina, ¿de acuerdo? La única diferencia que hay entre la fórmula que aparece en esta celda respecto a la que aparece en esta otra es simplemente que la columna que me aparece aquí es la 2 y aquí le estoy diciendo que sea la 3.
¿vale? Cosa que hay que recordar de buscar v siempre busca en la primera columna que yo le doy. Cuando encuentra el dato, me devuelve la columna que yo le estoy diciendo, ¿vale? Pero siempre busca en la primera columna. Con buscar v, una de las cosas que ocurre es que, claro, es muy eficiente si los datos efectivamente están ordenados. En el anterior ejemplo, en el que pusimos en la hoja de compra, los datos no estaban ordenados y por lo tanto, pues en vez de poner aquí un 1, lo que aparecía era un 0, ¿vale? Ya digo, verdadero y falso. Lo que pasa es que, bueno, son valores numéricos internamente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, ¿qué pasa si los datos, aunque estén ordenados, falta algún dato? Por ejemplo, imaginemos que en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 11, imaginemos que, por ejemplo, pues el 7 no existe. Entonces, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. El 7 no existe, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí le digo, oye, pues mira, encuéntrame, por ejemplo, el 6? Bueno, pues el 6 efectivamente es de ingresar 50. Ingrésame el 5, y el 5 es de sacar menos 20. ¿Qué pasa si yo le digo, oye, el 8? El 8 de sacar menos 20, pero ¿qué pasa si yo le digo 7? Bueno, pues el 7 lo que hace es que, como va buscando los datos ordenados, lo que hace es que empieza a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 7 no lo encuentra, lo que hace es que me devuelve la última fila que ha considerado. Y me devuelve pues 7 ingresar. Es decir, me está devolviendo esta fila cuando en realidad el dato 7 no existe. Eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, pues en vez de utilizar aquí, aunque aquí los datos estén ordenados, como hay errores, como faltan algunos ID que hacen que no esté perfectamente ordenado, bueno, pues lo que ocurre es que aquí habría que poner un 0. Y fijaos como ahora, en vez de dar un dato que es erróneo, lo que hace simplemente es que devuelve un ND. Y bueno, ND significa simplemente que no hay datos, nada más. Entonces sigue funcionando todo perfectamente igual, no hay diferencia ninguna, pero cuando le digo el 7, pues simplemente aparece aquí un ND, indicándome que no hay datos ninguno. Vale, eso está muy bien. Entonces, lo que tenemos es que la función buscar siempre nos busca en la primera columna. Siempre nos busca en la primera columna de la matriz de datos que yo le doy. Vale, eso significa que yo puedo buscar a partir, si esta es la columna, bueno, la matriz de datos que yo le doy para buscar, yo le puedo dar cualquier ID, por ejemplo, y siempre sacar una fecha. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué pasaría si yo le dijera que me buscase en esta columna, por ejemplo, una operación de ingresar? Que este fuera el valor que está buscando, ingresar. O mejor, una de sacar. ¿Cuál me daría? Veámoslo. Lo voy a poner aquí, luego lo voy a borrar. Le digo, oye, pues mira, quiero que me busques, por ejemplo, el valor. Voy a poner sacar. El valor sacar en esta matriz de datos. ¿Por qué en esta matriz de datos? Bueno, porque tiene que ser siempre en la matriz de datos cuya primera columna sea en la que puedo buscar. Si añado la misma matriz de datos, es decir, desde esta hasta aquí, pues claro, estaría buscando sacar en esta columna. Nunca va a encontrar sacar en esa columna porque no existe. Me interesa buscarla aquí, en esta de por aquí. Y ahora le digo, bueno, ¿qué columna me interesaría a mí? Bueno, pues supongamos que me interesa simplemente la segunda para que me indique, o mejor, la tercera para que me indique la fecha. ¿Vale? Y bueno, de nuevo, ingresar y sacar no están ordenados, así que le pongo un 0. Le doy. Y esto es lo que me devuelve, 44.622. Esto es una fecha. Le doy por aquí el 2 de marzo de 2022, que sería esta. Es decir, lo que me está haciendo es me está devolviendo la primera vez que encuentra sacar. Bueno, pero es que hay más. Ya, pero es que esto solo te devuelve la primera que encuentra. ¿Vale? Eso es, de nuevo, una limitación que tiene la función buscar v.
Y claro, entonces la duda es, ¿y si yo quisiera que fuera justo lo contrario? Es decir, dado una fecha, que me devolviera los datos de esa operación. Es decir, por ejemplo, que yo le diga, pues el 5 de marzo y que me digan los datos que se realizaron el 5 de marzo. ¿Eso sería posible hacerlo? Lamentablemente no con la función buscarv. Tendríamos que utilizar algunas otras que hay, como por ejemplo la función coincidir o la función índice. Pero lo que sí podemos hacer es una triquiñuela. Lo que podríamos hacer es algo así, mirad. Y así lo explico. Lo que puedo hacer es replicar la tabla. ¿De acuerdo? Mirad, yo puedo, mirad, aquí está la fecha, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues yo lo que puedo hacer es replicar la tabla de nuevo a la derecha. Por ejemplo, yo puedo decir que aquí aparezca el ID. Y quiero que aquí lo que aparezca sea la operación. De hecho, esta fila la voy a eliminar, esa columna. Y aquí lo que quiero es que aparezca de nuevo el número de sacos que se ingresaron. Esto simplemente lo voy a coger y lo voy a repetir. Y de nuevo lo que hago es que voy a copiar el formato. Sería esto lo que estoy copiando. Ahí está. Nada, y esta fórmula simplemente lo que dice es que aquí tiene que estar el contenido de esta celda. Luego, si yo lo arrastro hacia abajo, porque estoy utilizando una ruta, pero una referencia relativa, bueno, pues efectivamente tengo de nuevo la misma tabla repetida. ¿De acuerdo? Vale, ¿y esto para qué sirve? Bueno, aunque tenga la tabla repetida, en realidad, fijaos que si yo cojo esto, por ejemplo, y lo elimino, también se elimina automáticamente de aquí. Y que si yo esto lo relleno, por ejemplo, digo, mira, este es el 7 y el 8, pues resulta que era de ingresar y era de, por ejemplo, pues ingresaron 75 sacos y estamos hablando del 8 de marzo de 2022, ¿vale? Pues fijaos cómo automáticamente se va rellenando todo lo que yo he ido haciendo, todo lo que voy escribiendo a la izquierda se rellena automáticamente a la derecha. Con lo cual, bueno, pues realmente no tengo que volverla a escribir. Es más, una de las cosas que podría hacer sería decir, oye, estas columnas, botón derecho, y les digo simplemente que me la oculte. Esos datos no han desaparecido, esos datos siguen existiendo allí, lo que pasa simplemente que no los veo. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, pues no los veo, significa que la tabla no aparece repetida, con lo cual la sensación que le daría al usuario es que le está rellenando esto, pero en realidad ya digo, en el momento en el que yo empiezo a rellenar esto, y digo, oye, pues mira, se sacaron pues menos 54 el 9 de marzo de 2022. También se han rellenado automáticamente las columnas que están ocultas. ¿Cómo sé yo que las columnas están ocultas? Bueno, mirad, A, B, C, D, E, F, G y H no aparecen. Y si yo quisiera volverlas a ver por alguna razón, yo puedo seleccionar estas dos columnas, darle botón derecho y decir, oye, mostrar columnas. Y vuelven a aparecerme las columnas que estaban entre la E y la I, que eran las columnas precisamente que yo había ocultado. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues esto sirve para que si yo lo que quiero es coger aquí, que aparezca aquí la fecha, voy a copiar, sí, voy a copiar el formato este, que me diga efectivamente si fue de sacar, si fue, y me diga también el identificador. Vale, ahora no me estoy preocupando ahora mismo de la fórmula, simplemente hecho, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que aquí yo escriba una fecha y automáticamente me diga si la operación fue de sacar, cuánto se sacó y qué identificador tenía esa operación. Es decir, la operación inversa la que hicimos aquí. Antes ponía un ID y me daba la información, ahora quiero poner una fecha y que me dé la información asociada. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Vengo por aquí y le digo, oye, pues yo lo que quiero es buscar V, quiero buscar esta fecha. ¿Dónde las quiero buscar? Las quiero buscar aquí.
en estos datos que aparece por aquí. Perdón, lo primero. Lo primero no es dónde, sino qué quiero buscar, ¿vale? Me aparece por aquí criterio de búsqueda. Bueno, pues quiero buscar este dato que aparece por aquí, ¿vale? En la celda C22. Lo quiero buscar aquí, en esta matriz de datos. Y quiero además indicar que en esta columna lo que quiero que aparezca es simplemente si la operación fue de ingresar o de sacar. Claro, la de sacar está aquí. Sería la columna 0, perdón, la columna 1, la 2, pues sería la 3. Quiero la 3. Y finalmente quiero que me diga que no estaba ordenado. O sí está ordenado, ¿no? No importa. Si, por defecto yo siempre tiendo a poner un 0 indicando que los datos no están ordenados. Y de esa manera, ya digo, me ahorro problemas de que si falta un dato, me dé un dato que sea erróneo porque me está dando el anterior. Y ya está. El 1 de marzo fue una operación de ingresar. Repitiendo esto, simplemente ahora yo quiero aquí que me diga el número de sacos que fueron. Pues la operación simplemente la copio la fórmula. De nuevo, el dato que quiero buscar es este, la matriz sigue siendo la misma, lo único que pasa es que quiero que me devuelva ahora la columna 1, 2, 3, quiero que me devuelva la columna 4. Y esto sería el número de sacos. Y aquí simplemente, de hecho, mira, para que se entienda un poquito mejor, el número de sacos. Y aquí lo que yo quiero que me aparezca es el ID de esa operación. Bueno, pues aquí la operación de nuevo en primo hermana. Esta sería la fórmula, lo que voy a hacer es copiar esta de por aquí. La copio, la pego aquí. De nuevo, el valor que estoy buscando es este, la matriz de datos es exactamente la misma, esta de por aquí. Y la columna que me interesa en este caso sería la primera, no, la segunda. Y de nuevo los datos los pongo como desordenados. Y efectivamente, bueno, pues el 1 de marzo, esta era la operación que se realizó. Se ingresaron 250 sacos de harina y la operación tenía como identificador la 1. Si yo le digo, oye, bueno, ¿y cuál se hizo el 7 de marzo de 2022? Pues el 7 de marzo de 2022 la operación que se hizo fue sacar 90 kilos y fue la operación número 7. Y efectivamente vemos que la 7 era esa operación. Y si le digo, oye, bueno, ¿y el 9 de marzo? Pues el 9 de marzo la operación fue de sacar, pero fueron 54 kilos los que se sacaron y el identificador es el 9. Y de esta manera, bueno, pues con la función buscar v, pues podemos tenerlo perfectamente definido. Y voy a hacer una cosa, voy a pegarlo aquí, ¿vale? Voy a pegar aquí simplemente para poder coger esto y ocultar las columnas sin que me afecte a nada de lo que tengo por aquí. Y esto efectivamente sigue funcionando. Es decir, si yo vengo por aquí y le digo, oye, el 6 de marzo de 2022, pues efectivamente el 6 de marzo de 2022 fue una operación de de ingresar 50 kilos y el ID era el 6. Esta es la manera más sencilla de solventar la complejidad que tiene buscar-v, o la restricción que tiene buscar-v de que solo busca en la primera columna, de la matriz de datos que le indico. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí sería la función buscar-v. Pero sigue habiendo algo ahí, ¿no? Que nos debería molestar, ¿no? Es una tontería realmente, ¿no? Pero ahora mismo en este que estamos haciendo ahora mismo es una tontería, pero en el otro no. Mirad, me refiero a qué pasa si yo añado aquí un ID que no existe. Por ejemplo, pongo el 15. Pues aquí no pasa nada, simplemente el 15 me indica que, bueno, que ese dato no existe y por lo tanto no me puede dar los datos de la operación. Si yo pongo, por ejemplo, aquí una fecha de las que no tenemos datos, por ejemplo, le digo, pues oye, mira, el 14 de abril de 2022. Aquí no tenemos datos ninguno. Efectivamente, ND, no hay datos y ya está, no pasa nada. Bueno, ¿y si en vez de ND hacemos que esto muestre un mensaje un poquito más entendible? Porque a lo mejor ND
realmente, si tú sabes de lo que te están hablando, ves el error y dices, ah, pues claro, esto es simplemente que no hay datos. Pero si no lo sabes, pues a lo mejor tampoco te dice nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver una función especial que, que lo que hace precisamente es, si lo que yo te indico devuelve nd, en vez de nd devuelve este valor. ¿De acuerdo? Eso es lo único que vamos a hacer. Mirad, muy sencillo. Lo que voy a hacer es, lo voy a poner primero aquí aparte y luego lo aplicamos a esta de por aquí. La función es así. Por supuesto, siempre que voy a utilizar funciones y quiero que se ejecuten, tengo que poner el igual. Lo que yo hago es lo siguiente. Digo si .nd, esto lo que hace es que recibe dos valores. El primer parámetro que recibe es simplemente, o normalmente sería una función que buscaría los valores. Y si esa función lo encuentra, pues lo que devuelve es lo que sea. Por ejemplo, aquí, bueno, pues si yo pongo un 7, pues resulta que aquí lo que me devolvía era ingresar. Ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasa si no encuentra el valor? Pues me devuelve nd. Bueno, pues en ese caso indicamos un valor alternativo en vez de ese error de nd. Más sencillo verlo que explicarlo. Quiero decir, yo lo que hago es decirle, oye, yo lo que quiero es realizar esta operación de buscar v. Y yo le digo, pues oye, mira, yo quiero que me busques, por ejemplo, siempre quiero que me busque la fila 4. ¿Vale? Siempre la fila 4. En esta matriz de por aquí, en esta que estoy indicando. Y quiero que me devuelva la segunda columna. Y además los datos no están ordenados. Por ejemplo, ¿vale? Por aquí. Y en caso contrario, que me devuelvas nada. Es decir, esta sería la función completa. ¿Vale? Lo ejecuto para que se vea. Vale. Sacar. ¿Por qué devuelve sacar? Porque el valor que yo estoy buscando con la función buscar v es el 4 y el 4 existe. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto se está ejecutando correctamente y devuelve sacar, porque el 4 existe, por lo tanto me devuelve este valor de por aquí. Pero ¿qué pasa si en vez del 4 le digo, oye, búscame el 40? 40 no existe. Esta función de por aquí me devuelve nd, indicándome que el dato que estoy buscando, es decir, el valor 40 no existe en esta primera columna. Como no existe, no me puede devolver el valor que tiene asociado, sino que lo que me devuelve es nd. Pues, oye, en vez de devolverme nd, devuélveme este valor de aquí, que sería nada. Y así, de alguna manera, le indicamos al usuario de que, oye, mira, pues probablemente nada, pues sea, quien dice nada, podría ser algo así como no se ha encontrado ningún valor, por ejemplo, ¿vale? Y sin embargo, si en vez de buscar 40, pues lo que buscamos fuera, por ejemplo, 7, pues lo que devuelve es sacar porque es el valor asociado, ¿vale? Bueno, pues probablemente, ya digo, sería simplemente indicar un valor alternativo si se produce ese error, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo podríamos hacer aquí perfectamente. Simplemente lo que haría sería, esta es la función que yo estaba ejecutando, ¿vale? Es decir, en este caso lo que estamos haciendo es, búscame el dato que aparece por aquí, este es el dato que yo quiero buscar, B21, este de por aquí, lo quiero buscar en esta matriz que aparece por aquí, quiero que me devuelva el valor asociado en la segunda columna y no está ordenado. Bueno, pues, ¿qué pasa? Si yo pongo aquí el 15, lo que me devuelve es nd. Bueno, pues yo lo que quiero es que, oye, resulta que lo voy a poner aquí. Si .nd, lo que hago es que intento calcular la función buscar v y si se produce un error, pues que me devuelva nada. Y ahora veo cómo es, efectivamente, si yo pongo aquí 15, en vez de nd, lo que me devuelve es la palabra nada. ¿Vale? Si pongo 7, pues veo que efectivamente la operación es sacar y los datos son correctos. Pero si pongo aquí 55, pues que ponga nada. Y eso lo repetiríamos en todos los demás. Es decir, esto
lo repetiríamos también aquí. Oye, intenta ejecutar esto y si hay algún tipo de error, no encuentras el dato, devuelve la palabra nada. O por ejemplo, el número de sacos, pues en vez de nada que devuelva un 0, ¿no? Si estamos hablando de aquí del número de sacos, pues a lo mejor tiene más sentido que lo que devuelva sea simplemente un 0. Número de sacos, nada. ¿Vale? Pero sin embargo, si pongo un dato correcto, pues veo cómo efectivamente el dato que devuelve es correcto. ¿Vale? Y eso lo haríamos en todas las operaciones. Lo haríamos aquí y también lo haríamos aquí. ¿Por qué tiene relevancia eso? Ya digo, aquí simplemente es por indicar un dato que tenga algún sentido, que dé algo más de información al usuario de que no se ha encontrado. Pero aquí sí que es importante. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí, en el total, lo que está haciendo es sumar todo lo que hay arriba. Claro, si lo que hay arriba, lo que me estoy encontrando aquí arriba es simplemente un ND, claro, yo sé sumar 6.750 más 540 más 175. Eso sí. Ahora, ¿cómo le sumo yo ND? Es que no se puede sumar. ¿Y cuánto es ND más ND más ND? Ni la más remota idea. Es que simplemente es que no hay un dato. Y por lo tanto no se puede sumar correctamente. ¿Vale? Habrá que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues de nuevo, exactamente igual. Aquí lo que estamos diciendo es que, oye, ejecuta esta función buscar v. ¿No? Pues lo único que tendría que decirle es decir, oye, si nd intenta ejecutar esto y si se produce un valor nd porque el dato no se ha encontrado por la razón que sea, lo que quiero que devuelvas como precio unitario es 0. De esa manera, cuando yo pongo esto por aquí, lo echo hacia abajo para que se propague la función, pues ya no tengo problema. Como el precio es 0, el número de unidades por 0, pues 0, y por lo tanto ya el resto está bien. ¿De acuerdo? Y así solucionaríamos ese problema que nos estaba causando la función buscar v. Y efectivamente esto funciona perfectamente. Uy, he hecho esto muy rápido. A ver. Mirad lo que está pasando. Como no he utilizado referencias absolutas al hacer la función buscar v, mirad lo que está pasando. B6 efectivamente tiene que ser relativa porque yo quiero buscar en la celda que tengo a la izquierda. Cuando baje, cuando yo propague la función hacia abajo, pues efectivamente yo quiero que sea siempre la que tengo a la izquierda. Es decir, el valor a buscar aquí es este de la izquierda y eso aquí. El valor a buscar aquí en esta función sería efectivamente el valor que tengo a la izquierda y eso sí es correcto, eso sí está bien. Pero fijaos lo que está pasando. Aquí, esto no me he dado cuenta, la parte donde está buscando la matriz es esta de aquí, lo que está en rojo. Sin embargo, si me vengo aquí, lo que está en rojo es, ahí va, como he utilizado una referencia relativa, también ha bajado una fila. Claro, cuando llego aquí, fijaos dónde está, por dónde va ya. Ya la matriz donde está buscando va ya tan abajo que ya no hay productos. Y por lo tanto aquí nunca va a encontrar el producto que yo ponga. Pongo aquí radares y pone 0. ¿Por qué? Porque es que no lo está encontrando. Que no está encontrando radares porque lo está buscando de aquí para abajo. ¿Qué es lo que habría que haber hecho? Bueno, lo primero, haberme dado cuenta. Y claro, aquí lo que ocurre es que esto tiene que ser una referencia absoluta. Esta tabla no varía. Siempre es la misma tabla para todo. Y por lo tanto, pues ya simplemente, ahora sí, aunque yo me venga aquí abajo, la tabla roja es esa que tengo por aquí. Por lo tanto, aquí ya no tengo yo problema de poner regletas, de poner drones, de poner motocicletas o de poner lo que sea. ¿De acuerdo? Y si no pongo nada, pues 0. ¿Vale? Y esta sería la manera de solucionar el problema que teníamos con los ND con la función buscar v. Y bueno, yo creo que con esto la función buscar v la podemos dejar a un lado.